Bienvenida, bienvenido a este primer episodio de lo que hemos llamado Evangelizando en la Era Digital. Vamos a hablar del poder de las herramientas tecnológicas, cómo utilizarlas para la evangelización, para la misión. Hoy vamos a hablar de un tema que es de suma actualidad y que es la inteligencia artificial, no te va a dejar indiferente. Vamos a hablar de cómo ChatGPT puede ayudar en la evangelización, cómo puede ayudar en tus planes de comunicación, en tus planes de marketing para tu institución religiosa. No cabe duda que para nosotros los católicos la misión principal sigue siendo la misma que está en el Evangelio, ¿no? El mandato misionero de ir y anunciar. Y ese mandato misionero, en este mundo cada vez más digital, solo puede ser realizado plenamente si utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Solo de esta manera podremos llegar a más personas y transmitir el mensaje de una manera clara y efectiva. En este contexto, ChatGPT puede ser una herramienta muy útil para todos aquellos que desean evangelizar, para todos aquellos que se dedican a la evangelización, para todos aquellos que se dedican a la comunicación en la iglesia. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, una empresa de San Francisco en Estados Unidos, que tiene la capacidad de entender y responder preguntas de manera similar a cómo lo haría una persona real. Además, el sistema tiene una base de conocimientos que se actualiza constantemente y que abarca una amplia variedad de temas, incluyendo la religión y la espiritualidad. Por eso en este video vamos a explorar algunas de las formas en que ChatGPT puede ser útil y utilizado para ayudarte en tu misión y en la misión de la iglesia. Desde responder preguntas frecuentes hasta brindar incluso apoyo emocional y espiritual. Sí, también puede brindar apoyo emocional y espiritual. ChatGPT puede ser un gran aliado para aquellos que desean compartir la fe y llegar a más personas. Pero hay algunos colegas que me dicen que esta tecnología nos dejará sin trabajo a los que hacemos comunicación o a los que escribimos o a los que hacemos marketing, ¿no? Que hará que todos nosotros nos quedemos sin trabajo, que hará que nos convirtamos en zombies, que solo sabremos aquello que la inteligencia artificial quiere que sepamos. Pero no, no es verdad. En mi experiencia, tú puedes tener en tu equipo de trabajo a los mejores diseñadores gráficos, a los mejores escritores, a los mejores periodistas, incluso a los mejores teólogos. Pero si tú no tienes claro qué es lo que quieres conseguir de ellos, no lograrás más que simplemente basura. Si no sabes qué pedirle a tu equipo, qué preguntarles, cómo preguntarles, si no tienes conocimiento de tu profesión, del entorno en el que te mueves, simplemente, por más que tengas el mejor equipo, no va a funcionar. Y esto está detrás de la lógica también de lo que quiero compartir hoy, que es ChatGPT. Si no sabemos preguntar, si no sabemos de lo que estamos hablando, olvídense, no es la herramienta para trabajar. Necesitamos saber de lo que estamos hablando. Por tanto, para lograr que ChatGPT realmente te ayude, necesitas tener muy claros tus objetivos, necesitas conocer en profundidad tu misión, tu profesión y sobre todo necesitas, como en buena parte de la vida, saber preguntar y saber pedir. Pero no quiero enrollarme más, vamos a ver cómo se hace y por ello os voy a compartir los 10 prompts. Los prompts son las instrucciones más importantes para utilizar esta herramienta. Muy bien, no quiero enrollarme más, vamos a ver exactamente cómo se hace y para ello voy a compartirte los 10 prompts, las 10 instrucciones más importantes para utilizar esta herramienta. Vamos a empezar por la más simple, que es escribir. La petición de escribir es la instrucción básica y lo que hará es que ChatGPT nos devuelva un texto escrito más o menos desarrollado, más o menos elaborado, dependiendo de lo que le preguntemos. Vamos a preguntarle, por ejemplo, aquí voy a utilizar la versión 4 de ChatGPT, es la última. Como ven aquí en la pantalla, es más lenta la respuesta, pero es más precisa. Así que vamos a ir editando para que no se haga muy largo el video, pero no voy a tocar nada de lo que el ChatGPT responda, ¿no? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT que escriba un blog de 2 párrafos sobre el contenido de la Rerum Novarum. A ver lo que dice. La Rerum Novarum es una encíclica histórica publicada el 15 de mayo de 1891 por el Papa León XIII. Esta carta, cuyo nombre completo es Rerum Novarum de Conditione Opticum, traducido como de las cosas nuevas sobre la situación de los obreros, se convirtió en un libro, en un hito, perdón, en la doctrina social de la Iglesia Católica. Su importancia radica en que fue la primera vez que la Iglesia abordó de manera profunda y sistemática las cuestiones sociales que surgieron a raíz de la Revolución Industrial. La encíclica se centró en el análisis de las condiciones laborales de los trabajadores, los problemas del capitalismo y el socialismo,
y en la propuesta de soluciones basadas en la dignidad humana y en la justicia social. En la Rerum Novarum, el Papa León XIII denuncia las condiciones de explotación en las que vivían muchos obreros, criticando tanto el capitalismo despiadado como el socialismo. La encíclica insta a la búsqueda de un equilibrio entre los derechos y los deberes de los trabajadores y los empleadores y aboga por una relación basada en la justicia y la solidaridad. Entre las propuestas concretas que plantea, destacan la protección de los derechos laborales, el acceso a la remuneración justa, el derecho a la propiedad privada y la importancia de la participación política y sindical. La Rerum Novarum no solo dejó un legado duradero en la doctrina social de la Iglesia, sino que también influyó en la formulación de las políticas sociales y laborales en todo el mundo, convirtiéndose en un referente para la lucha por la justicia social y la dignidad de los trabajadores. Solito, lo escribió. Este es el primer prompt, describir. La segunda instrucción es la de pedirle que actúe como. Con esta instrucción vamos a empezar a sacar más jugo de la herramienta, ya que lograremos una respuesta más aproximada a lo que estamos buscando. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a pedirle que actúe como un teólogo de la liberación y que escriba otros 2 párrafos sobre el contenido de la Rerum Novarum. Y ahora va a trabajarlo desde esta perspectiva. Podemos decir también que actúe como un ingeniero nuclear, o que actúe como un teólogo, o que actúe como Dios. Es interesante, hemos hecho algunas pruebas de ChatGPT en modo Dios y responde basado en el conocimiento que tenemos de nuestra religión y de nuestra fe, ¿no? Y aquí, como vemos, hace una descripción de la Rerum Novarum, pero desde una perspectiva más progresista, si se quiere, más comprometida con la justicia social, más de denuncia, y le añade ese tono del teólogo de la liberación. Lo mismo podríamos hacer pidiéndole que actúe como un teólogo conservador, o como un predicador ambulante, por decir algo, ¿no? Todas estas variables de actuar le va a dar a la herramienta una idea de qué tono queremos incluir en nuestro discurso. Lo dejo que siga escribiendo. El tercer prompt es el de crear. Y aquí es un poco más complejo. Aquí podemos utilizar otro ejemplo distinto. Por ejemplo, supongamos que queremos incluir en la web de una congregación un mensaje random, un mensaje aleatorio del Evangelio cada día, ¿no? Y que cambie cada día. Evidentemente sería complicado hacer esto en una web si no se tienen conocimientos de diseño, si no se tienen conocimientos de JavaScript, de HTML, de código SS, pero esto lo soluciona. El ChatGPT también nos puede ayudar en este aspecto con este prompt, con esta instrucción que es crea. Vamos a darle un ejemplo, que es este que acabo de mencionar. Vamos a decirle que cree, voy a pegarlo directamente para no escribir demasiado, que cree un código para incluir en una web, utilizando estos códigos HTML, CSS, JavaScript, que presente el Evangelio, ¿no? Y que desarrolle con un botón de manera aleatoria los contenidos del Evangelio. Entonces, es lo que está haciendo ahora. Está creando el código fuente que habría que incluir en la web. Ya escribió todo el texto, todo el código, mejor dicho. Vamos a copiarlo para ver si funciona. Me voy a ir a una aplicación que sirve para simular textos. Antes había hecho esta prueba y aquí estaba el texto que me devolvió. Porque lo interesante de ChatGPT es que nunca va a dar una respuesta que es igual a la otra. Siempre va a ir variándola y siempre va a dar respuestas exclusivas. Entonces aquí estoy pegando el código y aquí, como pueden ver, ha creado esta pequeña página web con los pasajes de los evangelios, y si le doy otro mensaje me lo va cambiando, y lo ha hecho, insisto, en minutos. Si yo quisiera poner esto en una web, simplemente pego este código en la web y ya estaría funcionando, lo cual hace que sea
muy, muy, muy interesante y maravilloso porque responde de una manera súper rápida a las preguntas y nos ahorra un montón de tiempo. Esto es lo que decía antes, ¿no? No nos va a quitar el trabajo. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos pedir, pero nos ahorra una infinidad de tiempo. La cuarta función que quería compartir o que quiero compartir con ustedes es la función de lista, que es muy útil para eso, para crear listas. Vamos a pedirle, por ejemplo, que cree una lista de los últimos, por ejemplo, 10 arzobispos de Madrid. Vamos a escribirlo aquí y le decimos, crea una lista de los últimos 10 arzobispos de Madrid. Importante, no le importa la ortografía. Estoy escribiendo con minúsculas, estoy escribiendo sin tildes y lo va a entender perfectamente y lo va a responder. A ver qué nos dice. Importante esto, su fecha de corte de conocimiento es septiembre del 2021, por tanto lo que sucedió después no está en su base de conocimiento. Como decía antes, se va actualizando constantemente su base de conocimiento, pero ahora mismo llega hasta septiembre del 2021. Bien, ha terminado de escribir su lista y nos hace la salvedad de que podría no estar actualizada. En este caso sí está actualizada porque don Carlos Osoro es el arzobispo actual de Madrid, pero nos advierte de que podría no estar actualizada dado que su base, como decía, es hasta septiembre del 2021. Si le preguntamos por Benedicto XVI, por ejemplo, dirá que está vivo. Esto también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Uno tiene que saber de lo que está hablando con ChatGPT para evitar que nos cuele información que es errónea. Esta es la función de lista y se le puede pedir una lista de lo que queráis. Hazme una lista con las 10 declaraciones del Papa Francisco sobre ecología o 10 declaraciones de San Juan Pablo II sobre el derecho a la vida. Las listas que necesitemos las va a crear. Podemos, una vez que creó la lista, pedirle más información. Por ejemplo, voy a decirle que añada el lugar de nacimiento de cada uno de estos obispos. Volverá a hacer toda la información, volverá a presentar la información ampliada con lo que le hemos pedido, ¿no? Esta es la función de lista. La quinta función, voy a dejar lo que termine, la quinta función es la de crear una tabla, porque, por ejemplo, esta información sería útil tenerla en una tabla que luego puedo yo incorporar en un documento o en un blog o en lo que sea, ¿no? Pero en formato tabla. Entonces voy a decirle que cree una tabla, este es el comando, el prompt, la instrucción, crea una tabla con esta información, con esa, perdón. Es interesante porque nos crea la tabla en HTML, simplemente porque yo le pedí antes, en esta misma conversación, que creara en HTML. Voy a pedirle que la cree. Sin HTML. Quiero decir, se disculpa eh, porque se equivocó y nos devuelve ahora sin formato primero. Ahora va a empezar a formatearlo, ahí está. La tabla en un formato que yo puedo copiar y pegar. Obviamente, si la quisiera en HTML para llevar a la web, también lo hubiese dejado que terminara, ¿no? Y la pondría. Pero aquí está creando una tabla. Podemos crearle que cree o podemos pedirle, mejor dicho, que cree una tabla con lo que queramos. Crea una tabla con los santos del siglo XIX. Crea una tabla con los santos del siglo XIX que incluya su lugar de nacimiento, su lugar de sepultura y el milagro por el cual fueron canonizados, por ejemplo. Toda la información que está disponible en línea
el ChatGPT la va a recuperar y la va a presentar y nos va a presentar como una tabla. Esta es la quinta función que quería compartir, que es la de tabla. Hay una función más, voy a detenerlo para que no nos demoremos. Hay una función más, la sexta, que es la de traducir. Sí, ya sé que existe Google Translator, pero ChatGPT es un modelo de lenguaje natural, como dijimos al principio, ¿no? Y está basado en inteligencia artificial. Mientras que Google Translator utiliza un enfoque más estadístico y de aprendizaje automático para traducir los textos. Por eso a veces las traducciones, dependiendo de los idiomas, no suenan o no están bien directamente o no suenan muy naturales, ¿no? ChatGPT ha sido entrenado con una gran cantidad de datos de texto para comprender el lenguaje natural, insisto con lo de natural porque esto es fundamental, y producir respuestas coherentes. En cambio, Google Translator, por ejemplo, utiliza un enfoque más de traducción automática basada en estadística, que se basa en análisis de grandes corpus multilingües para aprender patrones y relacionarlos o relaciones entre los idiomas. Entonces es distinto cómo traduce ChatGPT que cómo traduce Google Translator. Vamos a coger, por ejemplo, un texto, un bloque de texto que está aquí en inglés y vamos a decirle a ChatGPT que lo traduzca. Esto que estoy haciendo de esta manera, hay algunos plugins para los navegadores que simplifica, que no hace falta que copie y pegue, lo traduce directamente en las páginas, ¿no? Traduce al español, por ejemplo, puede traducir a cualquier idioma, abro comillas, pongo el texto, cierro comillas, y nos va a devolver esta traducción también al español. Insisto que estoy utilizando la versión 4, que acaba de ser lanzada, va más lenta, pero comparativamente el resultado es mejor. Aún en su lentitud, estamos siempre hablando de segundos. Entonces la opción de traducir siempre me parece que es interesante y sobre todo si nosotros, por ejemplo, tenemos que traducir a otros idiomas, ¿no? Un texto que tenemos escrito en español y necesitamos traducir al italiano o a otros idiomas, eh, es una herramienta fundamental. ¿Reemplaza esto a un traductor profesional? Por supuesto que no, pero sin duda el traductor profesional y aquellos que tenemos conocimiento de algunas lenguas nos simplifica enormemente el trabajo porque luego hay que revisar solamente que todo esté correcto, ¿no? El otro prompt, la otra instrucción que puede facilitar mucho el trabajo es el de resumen. Volviendo al ejemplo del principio, vamos a pedirle, por ejemplo, que resuma la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Puede resumir cualquier cosa, ¿no? Pero voy a poner este ejemplo. Resume Evangelii Gaudium. Ya está trabajando. La Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, es una exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada el 24 de noviembre de 2013. Este documento aborda temas relacionados con la evangelización en el mundo moderno y presenta un llamado a la Iglesia a renovarse y a redescubrir la alegría de difundir el mensaje cristiano. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco destaca la importancia de la misericordia, la inclusión y el diálogo. Además, el documento aborda la importancia del diálogo interreligioso, el respeto hacia las culturas y creencias. Vamos, un resumen perfecto o casi de la Evangelii Gaudium. Este prompt también es sumamente útil. El octavo que quiero compartir es uno de los que más me gusta y es cuando me quedo sin ideas, cuando me quedo en blanco y no sé, por ejemplo, cómo comunicar los votos perpetuos de una hermana. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos dé unas ideas de cuál es la mejor manera de promocionar en redes sociales la celebración de votos perpetuos de la hermana Juanita, por ejemplo, con el objetivo de que la mayor cantidad de gente posible participe. Hay que ser muy específico en las preguntas. Estoy preguntando sobre la difusión en redes sociales, le incluyo el nombre de la hermana en cuestión y cuál es mi objetivo, que participe la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, las respuestas: seleccionar las redes sociales adecuadas, eligen qué plataformas ya existe una comunidad, crea contenido atractivo, diseña imágenes y videos atractivos que muestren la emoción y la importancia de la celebración, incluye fotos de la hermana Juanita y detalles del evento como la fecha, hora, lugar. Asegúrate de que el contenido es fácil de compartir, escribe textos emotivos y persuasivos,
redacta mensajes que transmitan la emoción y el significado del evento, explica cómo la hermana Juanita ha impactado positivamente en la vida de las personas y la comunidad, invita a gente a unirse a la celebración y a compartir sus experiencias y buenos deseos, utiliza un hashtag relevante para el evento, colabora con líderes y grupos influyentes de la comunidad para atraer nuevas personas, ¿no?, a la celebración. Nos da una serie de ideas que evidentemente no todas serán aplicables, pero si estamos en blanco, si no sabemos por dónde tirar, sin duda que nos va a servir. Voy a pararlo para que nos siga escribiendo y, por ejemplo, avanzamos en esta misma, ¿no? Una vez que nos dio unas ideas, le voy a decir, ok, escribe un copy para Facebook invitando a la gente a participar de la celebración. A ver qué nos dice. Como ven, escribe el copy perfectamente para Facebook, con la extensión adecuada para Facebook, incluye emoticonos, incluye las llamadas del lugar, la fecha, la hora. Es interesante cómo entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Habla de la entrega, de celebrar la entrega de la hermana. Entiende lo que es una celebración, lo que es un voto perpetuo. Y esto es un poco flipante, pero lo está haciendo, ¿eh? Incluye también los hashtags sugeridos y, por supuesto, esto no es copiar y pegar, pero probablemente haya que hacer algunas pequeñas ediciones, pero nos sirva como base para el trabajo y nos ha ahorrado un montón de trabajo. El noveno, vamos llegando ya al final, son 10 los que quiero compartir. El noveno es el prompt define. Para, por ejemplo, definir conceptos que no siempre tenemos claro cómo definirlos de la manera más adecuada. Voy a decirle que defina un término que a veces es complicado. A ver qué nos dice de la conversión ecológica. Y tenemos la respuesta. La conversión ecológica es un concepto que se refiere a un cambio profundo y duradero en las formas en que los individuos y la sociedad en su conjunto se relacionan con el medio ambiente y los recursos naturales. Este cambio implica el reconocimiento de la responsabilidad humana en la protección y el cuidado de la creación, así como en la promoción de una relación más sostenible y equitativa con la naturaleza. Define este concepto que a veces es difícil de transmitir de una manera mucho más asequible. Podemos seguir preguntándole sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, le puedo preguntar quién fue el primero en hablar de esto y nos dirá que fue San Juan Pablo II, sin duda, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta. Nos advierte de que fue utilizado por muchas personas, pero como entiende que está hablando conmigo y que estamos hablando en términos católicos y en un contexto católico, entonces nos dice que el primero en este ámbito fue San Juan Pablo II, Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Paz de 2001, quien habló de esto. Aquí hay unos edits que podemos hacer, porque evidentemente Juan Pablo II habló de esto también antes, pero nos da la referencia. Vamos a la última de los prompts, que es el de analizar. Por ejemplo, supongamos que tenemos este bloque de datos que son estadísticos de de la Iglesia Universal, y vamos a pedirle que analice y presente en una tabla, perdón, y presenta en una tabla los siguientes datos. Otra vez abrimos comillas, ponemos, cerramos comillas y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y aquí lo mismo, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es leer las estadísticas que están allí. En este caso le pedí que la presentara con una tabla y nos está poniendo lo que está leyendo. Muestra, por ejemplo, la variación en la cantidad de católicos en el mundo, muestra la variación en la cantidad de misioneros, presenta esta información que le hemos pedido de manera adecuada y en una tabla. En resumen, creo que la inteligencia artificial supone
una revolución absoluta en la forma en que trabajamos, a la altura de la revolución industrial, a la altura de la revolución que supuso Internet. Y es una revolución también en la forma en que desarrollamos nuestra misión evangelizadora, de la misma manera que la Iglesia llegó tarde a la era de Internet, no debería llegar tarde a la era de la inteligencia artificial. Los alcances, los usos son casi ilimitados. Solo hay que saber, como decía, qué se quiere y cómo pedirlo, tener imaginación y practicar y trabajar mucho con ella. Si este video te pareció interesante, no olvides lo de siempre, ¿no? Darle al like, dejar tu comentario para que el algoritmo de YouTube nos trate bien y suscribirte al canal, donde vamos a ir publicando contenidos de este tipo todas las semanas. Y recuerda que en Católicos en Red somos especialistas en proporcionar herramientas y recursos para mejorar la comunicación y el marketing de la Iglesia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en www.católicos.red. Nada más por hoy. Paz y bien.